Segunda parte. ¿Cuándo nace el sionismo? En el siglo XIX, en Europa Occidental y Estados Unidos, los judíos estaban adaptados a los países en los que vivían. Hubo conversiones al cristianismo, matrimonios mixtos, etc. Si los únicos judíos hubieran sido los de Europa Occidental, habrían terminado perfectamente integrados en la población de cada país, e incluso habrían desaparecido por asimilación, como ocurrió en China en los siglos XVIII y XIX, al no existir ningún tipo de discriminación contra ellos. Pero en Europa del Este había grandes comunidades askenazis, que estaban sufriendo el antisemitismo. Así pues, los judíos askenazis emigraron masivamente a Europa Occidental y Estados Unidos. Pero estos judíos eran extraños para los nativos, y el antisemitismo se extendió mucho por Europa y América. A finales del siglo XIX, intelectuales judíos crearon el movimiento sionista, para dar respuesta a las persecuciones que los judíos sufrían en Europa. Como estaban influenciados por el nacionalismo europeo, decidieron combatir el antisemitismo mediante la creación de un Estado propio, un Estado judío. Theodor Herzl, un judío húngaro, escribió en 1896 El Estado de los Judíos. Se propusieron varios lugares para llevarlo a cabo, pero la mayoría de integrantes del movimiento sionista no entendían el sionismo sin Sion, el centro espiritual de los judíos, y escogieron Palestina. No consideraron un problema, o quizá no tuvieron en cuenta, que hace 2000 años gran parte de la población de la tierra de Israel no era judía, y que la mayoría de los judíos nunca quisieron emigrar allí, a pesar de su gran valor religioso. Si tenían que marcharse de sus países, preferían vivir en lugares más ricos que la tierra de la leche y la miel, como era conocido el país por sus pocas tierras fértiles. Herzl propuso a los ricos y judíos occidentales la idea de enviar a Palestina a estos judíos askenazis de condición más humilde. Con esta medida pretendía evitar el antisemitismo. Se desharían de un problema y con la ayuda de alguna potencia colonizarían un país lejano de gran valor geoestratégico. El barón Edmond de Rothschild, aunque no era sionista, veía a los colonos judíos útiles para los intereses coloniales de Francia y fue el patrocinador de las primeras colonias judías en Palestina a finales del siglo XIX. Aunque el sionismo se presente como la panacea del problema judío y el único camino posible que tienen los judíos para evitar el antisemitismo, el objetivo del sionismo no es liberar a los judíos del antisemitismo, sino crear a toda costa el Estado judío en la tierra de Israel. Si yo supiese que era posible salvar a todos los niños de Alemania, llevándolos a Gran Bretaña, y solo a la mitad de ellos transportándolos a Eretz Israel, optaría por la segunda alternativa, puesto que antes que nosotros no solo se encuentra el número de estos niños, sino también el reconocimiento histórico del pueblo de Israel.